Voy a invitar a estar sobre sus pies para recibir ahora sí al portador de la palabra de Dios en esta mañana. Pastor Pedro viene para ministrar la palabra del Señor, así que vamos a preparar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Levante una de sus manos y vamos a hacer esa declaración que está ahí en la pantalla, que dice así: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Pedro con nosotros para ministrar. Gracias. Dios les bendiga, amados hermanos, que nos permite el Señor. Sí, hay guías disponibles allá atrás. Si alguien necesita, puede ir allá a adquirir una. Les decía, le damos gracias al Señor por estar aquí una vez más en la casa de Dios. ¿Le da gusto estar en la casa de Dios? Pero cada domingo yo me paro a veces atrás y veo tanta gente, tantos de ustedes, los que vienen por primera vez, que qué bueno que están aquí en la casa del Señor. Y siempre he dicho que cuando viene uno al templo y uno sale por esas puertas, uno sale bendecido para disfrutar una semana que hoy comienza, porque le damos al Señor el primer lugar. La Biblia dice que si nosotros honramos al Señor en su día, dice, Él va a traer bendición sobre nosotros y sobre nuestra familia. Muy bien, ya nos saludamos, puede tomar su asiento y nos preparamos para esta palabra que hoy comenzamos a tratar sobre el libro de San Marcos. Vamos a entrar a una nueva unidad en nuestra guía, en nuestro estudio que hacemos cada domingo, un estudio sistemático que llevamos a través de el ejemplar que usted compra. Ahí vienen las lecciones. Si alguien necesita, por ahí están los hermanos caminando con las guías. Solamente pídale que se las hagan llegar. Son $3 lo que cuesta ese expositor. Y el tema para esta ocasión se llama Jesús comienza su ministerio. Vamos a hablar de Cristo Jesús, vamos a hablar del Señor, vamos a hablar de la vida más maravillosa que ha pisado en este mundo, ha estado con nosotros, porque también esa vida es tan maravillosa que ha sido el medio por el cual nosotros hoy somos transformados, somos nuevas personas, somos gente que ahora tiene el conocimiento de Dios, somos gente que ahora podemos testificarle a otros que sí hay vida, que sí hay esperanza, que sí se puede, porque todos pasamos por dificultades, por situaciones difíciles, pero gracias a ese Jesús precioso y maravilloso que un día llegó a este mundo siendo un niño y creció, y hermanos, luego que Él se demostró, como vamos a verlo en esta lección, ha sido una bendición. Aunque Él ya no está entre nosotros, Él murió, resucitó y está a la diestra del Padre, desde donde manda su bendición sobre cada uno de sus seguidores. Y vamos a ver, este tema se llama Jesús comienza su ministerio, y vamos a estar estudiando el libro de San Marcos, un libro precioso. Y quiero decirles que el libro de Marcos es el primero de los 4 evangelios que se escribieron. Usted conoce los 4 evangelios que son, a ver si se acuerda, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues de los 4, Marcos es el primero que apareció escrito, ¿verdad?, para que nosotros nos edificáramos, y es el primero que se escribió. Luego también encontramos que son 4 evangelios, pero 3 de ellos son muy parecidos, son muy similares, que son Mateo, Marcos y Lucas, y se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque esos hermanos tienen un paralelismo. Si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, se parecen mucho porque cuentan la historia, la vida de Jesús, sobre un cierto enfoque como una persona que estuvo en la tierra, muy diferente a los demás hombres. Y sinóptico quiere decir ver conjuntamente. Ellos lo ven de una manera muy parecida, y hay casos que no escribe tal vez Lucas, pero Mateo los pone, y Marcos, hay casos que Marcos los escribe, y verdad, y todo esto es una bendición. Entonces esos son los libros sinópticos. Pero también hay un objetivo en esta clase. Esta clase tiene un objetivo y yo quiero que lo lea. Ahí está enfrente en la pantalla. Léanlo todos por favor en voz alta conmigo. ¿Cómo dice? Estudiar el comienzo del ministerio de Jesús
y tomar la decisión de seguirle. Vamos a leer otra vez, estudiar el comienzo del ministerio de Jesús y tomar la decisión de seguirle. Vamos a estudiar cómo comenzó su ministerio. Su ministerio no comenzó cuando él era un niño. Hay la tradición que dicen que cuando Jesús era niño hacía milagros. Eso no es cierto. Jesús creció tan normal como cualquier niño. Solamente a los 12 años él pudo revelar que traía un plan, que él ya sabía que traía un plan cuando se les perdió a sus papás, cuando fueron por primera vez a Jerusalén y se quedó él en el templo para platicar con los doctores de la ley, y sus papás cuando regresan a la casa no lo encuentran y resulta que él estaba en el templo. Al encontrarlo, pues estaban tan sorprendidos de ver cómo él platicaba, porque la misma gente daba fe de mucha sabiduría de este adolescente de 12 años. Después dice la Biblia que él por 18 años no aparece en público. Por 18 años la gente se ha preguntado, ¿y dónde estuvo Jesús por 18 años? La misma Biblia dice que Jesús estuvo allá en Nazaret, donde aprendió la carpintería, donde aprendió ese oficio de José, y dice la Biblia que después José murió y Jesús, él se convirtió en un carpintero. Él se dedicaba a trabajar la madera, él hacía todos los trabajos de madera que se necesitaban en ese entonces. Por ejemplo, vamos a ver Marcos capítulo 6, dice Marcos 6, ahí está la narración que dice la Biblia, que cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar. En el verso 2 dice, en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban de él y decían, ¿dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros toda su familia, es decir, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Si se da cuenta, Jesús, en verdad, él es una persona que comenzó un día su ministerio. Esta lección yo la dividí acerca de varios puntos. Vamos a hablar del bautismo de Jesús, vamos a hablar de la tentación de Jesús, vamos a hablar de cómo Jesús comenzó su ministerio, vamos a hablar acerca de Jesús llama a sus discípulos y finalmente Jesús demostrando su poder. Y al final vamos a tener una oración de altar aquí en este santuario. Muy bien, voy a leer el libro de Marcos. Yo quiero que tenga su Biblia en el libro de San Marcos y encontramos allí a partir del verso 9. A partir del verso 9 dice de la siguiente manera, si ustedes me pudieran ayudar a leer, sería muy interesante. Vamos a leer verso 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles que le servían. 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Luego, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí esta lectura. ¿Qué encontramos en esta lectura? Encontramos 7 cosas importantes. En primer lugar, Marcos se refiere a Jesús como el obediente que cumple la justicia. Lo encontramos Jesús obedeciendo la voluntad del Señor.
aprendemos de Jesús que es importante la obediencia, y Él se sujetó a la obediencia al Padre para cumplir toda la ley, y lo encontramos ahí yendo al Jordán para ser bautizado. ¿Acaso Jesús era un pecador? ¿Acaso Jesús necesitaba arrepentirse? No, Jesús es la única persona que jamás ha cometido pecado, jamás. Él era puro, Él era santo, Él era el Hijo de Dios, pero fue al Jordán para cumplir con lo que Dios demandaba en la ley. ¿Y qué demandaba en la ley? Que para que un hombre sacerdote, uno que iba a ministrar la palabra de Dios, uno que iba a aparecer públicamente como una persona, un maestro de la ley, tenía que en primer lugar lavarse en agua. Dice el capítulo 16 de Levítico 16, en el versículo 1 en adelante, ahí se narra de cómo Dios determinó que el sumo sacerdote tenía que entrar al santuario. Dice el versículo 16:2, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y mira lo que dice el 4: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Y luego dice: son las santas vestiduras. Y luego dice: con ellos se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. O sea, el sumo sacerdote tenía que lavar su cuerpo, tenía que bañarse. Jesús, hermanos, no tenía pecado, pero fue al Jordán para ser lavado, es decir, para cumplir con este rito y así poder cumplir con todo mandamiento del Señor. Entonces Él fue obediente, y el Señor demanda que nosotros también seamos obedientes. También fue el humilde que se identificó con el hombre pecador. ¿Por qué? Ante Juan el Bautista iban solamente hombres pecadores, y Jesús, no siendo pecador, pero se identificó con nosotros. Él se identificó con cada uno de nosotros para presentarse ante Él, para darnos una lección que como personas que hemos fallado y aceptamos a Cristo, un día necesitamos ser bautizados en agua, y que tenemos que dar confesión ante el público: yo un día acepté a Cristo y ahora me estoy bautizando para declarar que Jesús es mi Salvador y el Señor de mi vida. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados ya y le dan gracias al Señor? ¿Verdad que sí? Es una experiencia preciosa, maravillosa, tomar ese paso. ¿Qué más dice Marcos sobre Jesús? Él es el aprobado por Dios. En esta lectura que dimos encontramos que Él es el aprobado, es la persona que en verdad tenía que ser tomado por Dios. Era el que Dios había enviado, era el que Dios había escogido, porque cuando Él está ahí, dice la Biblia, que la voz que salió del cielo decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Él fue el aprobado. También dice aquí que en esta lectura que dimos, que Jesús pasó por el proceso de la tentación. Él es la persona que fue tentada por Satanás. Así es que nosotros, que somos seres humanos también, cuánto más nosotros no somos tentados. Pero también encontramos que Jesús salió vencedor a través del poder de la palabra, y quiere decir que nosotros también, como Él, en alguna ocasión en la vida vamos a ser tentados. También se le conoce en esta lectura, Marcos lo presenta como el predicador del Evangelio de Dios. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista quedó preso, pues ahora ¿quién más iba a ministrar? Entonces Dios le permite a Jesús comenzar su ministerio. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús aparece públicamente hablando, predicando el Evangelio del reino de Dios. Así nosotros también, cuando ya hemos sido salvos y tenemos la experiencia de que Cristo salva. ¿Cuántos saben que Cristo salva? ¿Cuántos saben que Cristo cambia vidas? ¿Verdad que sí? Entonces también nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No debemos nosotros callar,
Tan pronto como veamos a alguien que necesita un cambio en su vida, dígale usted, así como Jesús lo dice, Él predicó el evangelio, prediquemos el evangelio. También presenta a Jesús como el que invita a que lo sigamos. Él invita, dice aquí que Él invitó a esos hombres ocupados que eran pescadores, los invitó a que lo siguieran. Y dice la palabra que estos hombres, Andrés, Pedro, los hijos de Zebedeo, siguieron a Jesús, los invitó y ellos obedecieron. Nosotros también tenemos que invitar gente. Mira, te invito para que veas el cambio que Dios hizo en mi vida. También Dios te puede ayudar. Lo que tú ves ahora, si tú ves que ahora ya no practico ninguna de las cosas que me llegaste a ver hacer, ahora yo te invito. Yo hace años el Señor en verdad me cambió, me transformó. Yo soy profesor de carrera y yo fui a Mérida a predicar, y allá estaba un compañero mío que había sido de la primaria en México, y resulta que le dije, ¿verdad? Le dije a este compañero, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Estoy aquí en Mérida predicando la palabra de Dios. Dice, ¿tú predicando? ¿Cómo que tú predicando si tú eras una persona cuando estábamos en la escuela que eras tremendo? Le digo, ven por favor para que veas que el Señor Jesús me ha cambiado. ¿Sabe qué sucedió? Él dijo, yo quisiera ser como tú. Y ahora él es una persona que sirve, hermanos, al Señor Jesucristo con todo su amor. Quiere decir que alguien lo va a ver usted también. Alguien lo va a ver usted y usted puede con toda confianza decirle, sígueme, verás que este es el mejor camino. Pero también encontramos que Jesús, en este pasaje que da Marcos, lo presenta como el maestro que enseña con autoridad. Él enseña con una autoridad. Nosotros tenemos que hablar una palabra siempre con autoridad. Cuando usted va a hablar con sus hijos, hijito, quiero que vengas conmigo a la iglesia, porque tú también necesitas del Señor. A su esposo, a su esposa, si no son salvos, a amistades, a su vecina. Mire, venga por favor. Yo tengo una vecina, ¿verdad? Jessica, que cada domingo la he estado trayendo a la casa del Señor. Le hemos estado trayendo a ella y a su hijo, y luego le damos gracias al Señor. Le decía hoy, Jessica, ¿cómo estás? Dice, pastor, cada vez me gusta más, cada vez entiendo más, me está encantando. Le he prometido al Señor no fallar ningún domingo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la autoridad para decirle a alguien, ven, Dios tiene poder para ayudarte, Dios tiene poder para cambiarte, Dios tiene poder para ayudar a tu familia, porque así es la palabra del Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene poder para hacer esas cosas? ¿Verdad que sí? Él lo hace con su gran amor y poder. Ok, de esa manera Marcos presenta a Jesús, pero ahora vamos a ir viendo paso por paso en la vida de Jesús. Acuérdense que Él no cometió pecado. Acuérdense que Él no necesitaba bautizarse y arrepentirse. Simplemente lo hizo para cumplir con la ley de Dios, que tenía que ser un hombre lavado, y Él se lavó en el río Jordán. Pero nosotros sí tenemos que bautizarnos. Toda persona que conoce a Cristo, que le da su vida al Señor, que determina, ¿verdad?, darle al Señor, caminar con Él, el primer paso de obediencia es el bautismo en agua. Y vamos a ver sobre el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús encontramos ahí 4 cosas importantes. Al ver a Jesús bautizándose, ¿qué encuentro primero? El momento de la decisión. ¿Por qué va Jesús a bautizarse? Porque Él decide comenzar su ministerio. Él tiene que ser lavado en el río Jordán para ahora sí presentarse públicamente. Acuérdese, Él es un carpintero, pero hasta los 30 años, dice el libro de Lucas, que Jesús era un hombre como de 30 años, cuando Él comenzó su ministerio. Así es que Él decide. ¿Y dónde comienza? En el bautismo, ahí donde estaba Juan bautizando. Él tomó, dice, ha llegado el momento de comenzar el ministerio. Ahora sí, estoy lavado en el río Jordán, me puedo presentar públicamente. Pero también ese momento de su bautismo fue el momento de identificación. Él se tuvo que identificar, hermanos, con nosotros. Porque ¿quiénes son los que iban al bautismo? Los pecadores, la gente que no había conocido a Jesús,
¿verdad? El evangelio del reino de Dios, el arrepentimiento, son la gente que iba al río Jordán, y Jesús tomó ese lugar. Sabemos que Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar porque somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que es necesario morir, pero dice su palabra que Él tomó nuestro lugar, y desde el mismo bautismo se está identificando con usted y conmigo. ¿Qué más vemos en el bautismo en el río Jordán? El momento de la aprobación. Porque dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, orando, los cielos se abrieron, y dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo, pero se oyó una voz que decía así: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Para demostrarnos a nosotros que cuando usted es una persona obediente, el objetivo de esta lección es tomar la decisión de seguir a Jesús, de seguir sus pasos. Entonces, yo me bautizo. Cuando yo soy bautizado, hermanos, Dios se complace en bendecirnos. Tú también eres una hija, tú eres un hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuánto le gustaría que el Señor tuviera ese concepto suyo? ¿Verdad que sí? Deseamos que, Señor, aquí está mi vida, si en algo te puedo servir, aquí estoy, te estoy obedeciendo. Y cuando usted se bautiza, el Señor. ¿Qué más sucedió en la vida de Jesús en su bautismo? Fue el momento de su equipamiento. Él sabía que necesitaba el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Él ora, según dice Lucas, que Él oró y se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre Él. Y dice la palabra que se posó sobre Él. Jesús, Él vino a este mundo. Dice el libro de Lucas que Jesús descendió del Jordán lleno de poder. Y dice la Biblia que cuando Él fue para ministrar, iba en el poder y la unción del Espíritu Santo. Entonces, en ese bautismo sucedieron esas cosas: su momento de decisión, su momento de identificación, la aprobación y el equipamiento. Ahora vamos a ver, después de que el Señor se bautiza, ¿qué siguió? ¿Qué siguió? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando somos hijos de Dios, hermanos, a todo mundo le queremos decir: soy salvo, Cristo me salvó, Cristo me rescató, Cristo me limpió, ahora soy nueva criatura. A todo mundo se lo queremos decir. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias al Señor porque el Señor los salvó y los cambió? ¿Verdad que sí? Yo recuerdo un hombre que trabajaba en la aduana, ¿verdad? En la aduana, trabajaba ahí y el Señor lo cambió. Él tenía también una agencia aduanal y Dios lo cambió y empezó a decirles a los de la aduana: no, hombre, el Señor me cambió, soy salvo, me he rendido a Cristo, yo me he rendido al Señor, muchachos. Dice, y entonces los amigos tremendos le decían: ¿cuál que rendido a Cristo? Ríndete a la PGR, porque tú, ¿verdad?, estás haciendo cosas tremendas. No es así, sino que nosotros podemos ver en la vida de Jesús que Él también fue tentado por Satanás. Y hay 7 cosas importantes que vamos a ver tocante a la tentación. Todos pasamos por esos momentos de la tentación. Mientras estemos en esta carne, vamos a ser provocados a fallarle al Señor. Y usted tiene que aprender esta mañana sobre las tentaciones. Fíjese, Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. ¿Cuánto más nosotros no seremos tentados? El diablo siempre va a venir con algo, así como vino contra Jesús. Y encuentro 7 cosas importantes sobre las tentaciones. La primera pregunta es: ¿cuál es el origen de las tentaciones? El origen de las tentaciones son Satanás en primer lugar, pero también la codicia del corazón. Vamos a leer un pasaje, Santiago 1:14. Santiago, si tiene su Biblia, si no, ahí nos lo van a poner en la pantalla. Santiago 1:14 enseña que el origen de la tentación, dice, mira, ahí está en la pantalla. Ayúdeme en esta mañana leyendo ese pasaje todos en voz alta. ¿Cómo dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos tenemos un lado débil. Hay lados débiles. El diablo va tocando campanitas, ¿verdad? Y vamos a tocarle la campanita de la televisión.
Y si a uno, ¿verdad? La tentación de ver programas que no se deben ver en el famoso Facebook, porque ahora se usa mucho Facebook, y querer aparecer en Facebook y tomarse una foto y lanzarla al Facebook y luego esperar que le contesten, oh, qué bien saliste, qué bien te ves, y comienza, ¿verdad? Un chateo con esa persona. Oye, esa es una tentación que a veces viene. Entonces, nuestras debilidades a veces nos pueden llevar a esa tentación. Bien, nace del corazón. Número 2, ¿quiénes son tentados? De acuerdo a la palabra del Señor, todos somos tentados. Diga conmigo, todos. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Somos tentados por, ya sabemos, por Satanás o por nuestras debilidades. De acuerdo a Lucas 22, 31 y 32. No lo vamos a leer. Pero también encontramos cuándo somos tentados. Ya sé que todos, pero ¿cuándo es que somos tentados? Ahí tenemos la respuesta. Siempre, especialmente cuando estamos en grandes bendiciones o en momentos de pruebas. Cuando estamos en mucha bendición, el enemigo puede venir y afectarnos con el fin de que le fallemos al Señor. O también cuando estamos pasando por un momento de prueba, somos tentados, ¿verdad? A dudar de Dios, a dudar de su palabra, a querer, ¿verdad? Yo recuerdo un hombre que había sido liberado de la tomada, y cuando vino el momento de prueba, el enemigo lo tentó y dice, toma, y ahí se te van a acabar las penas, toma. Y recuerdo que en una ocasión él fracasó y me habló y me dijo, pastor, ¿por qué he tenido que hacerlo? Bueno, el enemigo es así, pero la palabra del Señor dice, hijitos míos, esto les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, dice, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, que Él nos libra y nos perdona, Él nos entiende porque Él mismo fue tentado. Ahora, ¿en qué áreas somos tentados? En todas las áreas. Y mire, hay un pasaje que me gustaría leerlo esta tarde, que está en Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Ahí nos lo van a poner en la pantalla y lo vamos a leer despacio para que vea en qué áreas somos tentados. Ahora sí, mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Cómo dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Entonces hay bendición de Dios cuando nosotros somos tentados, pero no permitimos que esas tentaciones nos afecten. En todas las áreas de nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra mente, hermano, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en tantas cosas que puede haber, y entonces podemos ser tentados. ¿Cuál es la frecuencia de esas tentaciones? Hermanos, son continuas. Tal vez hoy domingo estamos aquí en el templo. ¿Qué tentación? A lo mejor una distracción de estar pensando qué voy a comer, a dónde vamos a ir a entregar el ayuno. Tal vez pudiera ser una distracción. Hermanos, somos tentados siempre con frecuencia, son continuas las tentaciones. Algunos tal vez ahorita saliendo. El diablo dice, estás adentro, pero nada más que salgas, chiquito, nomás saliendo vas a ver. Y hay gente que saliendo, nada más por no ponerse de acuerdo para ir a comer, se dan un agarrón, ¿verdad? No vaya a permitir que eso suceda. Sea un vencedor, como lo vamos a ver en un momento más. Ahora, ¿cuál es el propósito de las tentaciones? El propósito es para probarnos si en verdad le hemos dado al Señor nuestra vida, si en verdad le hemos dejado al Señor que Él controle nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guíe. Déjese guiar por el Espíritu Santo.
Entonces nosotros somos probados. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias al Señor porque Cristo está en su corazón? Si el diablo que está allá afuera, y mire, se está asomando, sí, me está diciendo no más que salgan. No le voy a hacer caso. Esta mañana usted es una persona que está tomado de la mano de Dios. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar la victoria? Y aquí hay un pasaje. Jesús nos da el mejor ejemplo para alcanzar la victoria. Y mire, está precisamente ahí en Mateo, en el capítulo 4, Mateo 4, versículo 4, versículo 7 y versículo 10. Miren lo que dice en el versículo 4 de Mateo 4, para que lo subraye, dice: Él respondió y le dijo, escrito está. Digan conmigo, escrito está. En el verso 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también. Diga conmigo, escrito está también. Y en el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Así es que cuando venga la tentación, usted solamente confiese el poder de la palabra del Señor. Cuando venga la tentación, la palabra del Señor es la que nos va a dar la victoria. Eso es en cuanto a la tentación. Pero ahora vamos a ver a Jesús cuando sale del Jordán. Él ya fue tentado y salió victorioso. Pero ahora, ¿qué etapa sigue en la vida de Jesús? ¿O qué etapa sigue en nuestra vida? Y entonces Jesús principia su ministerio. Dice Marcos capítulo 1 en el versículo 14, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Diga conmigo en voz alta, evangelio. Otra vez, evangelio. ¿Qué es evangelio? Porque ahora nosotros venimos al templo. ¿Quién nos dijo que viniéramos a la iglesia? ¿Cómo es que ahora estamos envueltos en el evangelio? Porque un día las buenas nuevas, que quiere decir evangelio viene de evangelión, que significa buenas noticias. Un día el evangelio llegó a nuestros oídos y pudimos creer en el evangelio. ¿El evangelio qué? El evangelio, hermanos, de la verdad. El evangelio de la verdad. El evangelio siempre va a hablar de la verdad, jamás nos va a hablar mentiras, porque Dios es veraz, y todas las noticias que tenemos en la palabra del Señor de quién es Dios y cómo Dios nos ama, si la Biblia dice que Dios nos ama, el evangelio ratifica que en verdad Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Él nos ama. Si la Biblia dice que el evangelio nos va a llevar al cielo, así será, el evangelio nos va a llevar al cielo. Por eso le buscamos. La palabra del Señor dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, si el evangelio dice eso, yo tengo que hacer eso, retener el testimonio poderoso para que el Señor un día me lleve a las moradas celestiales y vivir y disfrutar de ese cielo. O sea, lo que el evangelio dice que es verdad, eso será verdad. Pero también es el evangelio de la salvación, el evangelio que salva, el evangelio que transforma, el evangelio que cambia. Hermanos, nosotros somos salvados, pero también somos cambiados por el poder del Espíritu Santo. Les decía en la mañana a los hermanos acerca del testimonio de una hermana que ya ahora ya está en el cielo, pero antes de que ella se convirtiera, la llevaron a una célula. Un miércoles estábamos en una célula y después de terminar la célula hicimos oración por cada necesidad y petición. Y cuando llegué con ella, le digo, ¿tiene alguna petición, hermana o señora? Dice, mire, yo no traigo petición. Yo vine aquí porque mi amiga me invitó, que ahí iba a haber una merienda, pero también que iba a haber una oraciones, exposición de la palabra. Y solamente vine para acompañarla. Pero no tengo ninguna necesidad. Bueno, Ok, así hicimos una oración, iba orando por cada persona y cuando llegué con ella, le dije, Señor, te pido por esta persona. Ella dice que no tiene ninguna petición, no lo hizo pública, pero tú sabes que ella ha pedido algo que ella no ha podido cambiar.
Señor, te pido que la cambies y le ayudes y que ella logre esa victoria. Hermanos, solamente fue una oración. La Biblia dice, todo aquel que pide recibe, pedid y se os dará. Y yo pedí por esa mujer sin saber lo que había, solamente lo que ella había dicho en alguna ocasión, que Dios sí sabe por qué dije esas palabras. Hermanos, ¿qué sucedió? La siguiente semana estábamos en la reunión en la célula. ¿Y qué creen? La primera persona que testificó fue esta hermana, se llamaba Lupita. Y Lupita dice, le doy gracias a Dios porque la semana pasada yo estuve aquí. Dice, yo no pedí nada, dice, pero cuando el pastor estuvo orando y dijo, esta mujer ha pedido algo que tú sabes que es lo que ella necesita, concédeselo. Quiero decirles que sinceramente yo le había dicho a Dios que me cambiara, que me quitara el vicio de ir al bingo. Dice, porque yo me iba al bingo de lunes a lunes. Y dice, a las 9 de la mañana yo llegaba al negocio de mi esposo, agarraba dinero, ahí nos vimos, ahí te veo hasta la noche, y hasta que cerraban el bingo yo estaba otra vez de regreso a la casa. Pero como ese miércoles se oró, Dios escuchó lo que yo sinceramente yo le había dicho a Dios. Ya no quiero ir al bingo, yo no puedo dejar ese vicio, quítamelo. Se lo había dicho a Dios, pero solamente era un decir. Dice, y ahora dice que Dios me cambió. ¿Qué creen que me pasó? El jueves me fui a restauración a la iglesia. El viernes fui a la iglesia al Sendero. El sábado fui a la oración a las 6 de la mañana. El domingo estuve en la mañana y estuve en la tarde. Y luego el lunes, que es restauración, en ese tiempo tenía los cultos los lunes y jueves. Dice, me vine a restauración, pero antes pasó un problema con mi esposo. Le dije, esposo mío, hoy es lunes y voy a ir con los hermanos otra vez. Y mi esposo dice, ¿cómo que vas a ir otra vez con los hermanos? Mira, te fuiste el jueves, te fuiste el viernes, te fuiste el sábado, te fuiste el domingo, ayer 2 días, mañana y tarde, ahora lunes te quieres ir otra vez. No, ya párale con tus hermanos. Ah, ok, entonces tú ya no quieres que vaya con los hermanos, pues no voy a ir. Pero nomás te quiero decir, dime, el jueves almorzaste y comiste calientito, el viernes te di las 3 comidas, el sábado te di las 3 comidas, ayer domingo también te hice de comer y hoy lunes también te hice de comer. Ok, a partir de mañana me regreso al bingo y dejo a mis hermanos. Y el hombre se quedó bien serio. Dice, ¿sabes qué? Si es cierto, síguele con tus hermanos, ¿verdad? Dile una alabanza al Señor, porque el evangelio es el evangelio de la salvación. ¿Cuántos de ustedes han sido cambiados por el poder de Cristo? Oh, el Señor cambia, transforma, nos liberta. El evangelio es el evangelio de esperanza. Mire, el evangelio, ahí están las citas bíblicas, no lo vamos a leer. Es el evangelio de esperanza. Solamente en el Señor está fundada a través del evangelio nuestra esperanza. El mismo evangelio nos dice a nosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo dice el evangelio, diciendo que en verdad nosotros tenemos un lugar preparado en el cielo. ¿Quién nos da esperanza cuando en la medicina llegan a decir no hay remedio? El evangelio dice sí hay remedio para la situación que la medicina no puede. Cuando los psicólogos dicen es imposible que este hombre cambie, hermanos, el evangelio dice que sí hay poder para cambiar. Es el evangelio de la paz. El evangelio dice su palabra, dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se las da, yo se las doy. Quiere decir que nosotros podemos creer en el evangelio tan pronto como una persona le da su vida a Cristo, le da y cree en las buenas noticias del evangelio. Su vida está en paz, duerme en paz, se levanta en paz, camina en paz, oiga, hace su trabajo en paz. Qué maravilloso es el evangelio, gracias al Señor. Es el evangelio de las promesas. Oiga, solamente el evangelio, cuando una persona se convierte a Cristo, comienza a escuchar la palabra. Usted está viniendo todos los domingos, se da el tiempo para traer su familia y escucha promesas
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasares por el fuego de las tormentas y problemas de la vida, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Quiere decir que el Evangelio nos da promesas maravillosas, y esas promesas nos hacen mantenernos firmes en el Señor. Hasta aquí el Señor nos ayuda. ¿Hasta cuántos de ustedes el Señor los ha ayudado hasta aquí? Amén, ¿verdad que sí? El Señor nos ha ayudado. Es el Evangelio de la vida y la inmortalidad. ¿Por qué el Evangelio que da vida? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas ¿qué? Vida, y la tengas ¿cómo? En abundancia. Mire qué lindo, la gente mismo nos ve. ¿Cómo le haces? Dime cómo le haces. Yo te veo feliz, yo te veo contento. Tenemos problemas, pero el Evangelio es vida. El Evangelio nos fortalece. Mire, el Evangelio nos tiene aquí esta mañana. Muchos de nosotros no veníamos el domingo en la mañana, nos quedábamos en la casa, nos poníamos a hacer otras cosas, pero esto es vida, por eso venimos a la casa del Señor. Pero también es el Evangelio de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque por el Evangelio sabemos que el hombre no muere. El hombre físicamente se muere, pero su vida sigue una existencia o en el cielo o en el infierno. Y por eso es que ahora, a través del Evangelio, sabemos que hay vida después de la muerte y que nuestra presencia es estar con Cristo. Tan pronto como cerramos nuestros ojos en la tierra, los abrimos en el cielo, porque la Biblia dice que el Evangelio es el Evangelio de la inmortalidad, que un día vamos a seguir viviendo, aunque este mundo se acabe. Dice su palabra que no importa, un día el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a disfrutar la existencia en ese cielo y tierra nueva. Nunca se crea de lo que le diga la gente: ya párale, ya. No, usted siga con esa cuerda de ser un cristiano, una cristiana que cada vez busca de parte del Señor. Ok, ya voy a concluir un rato más, pero ahora que el Señor comparte su evangelio, ahora el Señor, en Marcos 1, estamos viendo el comienzo del ministerio del Señor. ¿Qué sucede en este ministerio? El Señor llama a personas a seguirle. Y Él llamó a estos hombres a seguirle. Jesús llama a sus discípulos, y ahí tenemos una frase que dice: la fe y la obediencia son el fundamento del llamamiento de Cristo al discipulado. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres pescadores. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban trabajando con sus redes, estaban pescando. ¿Cómo los llamó? Simplemente dice: síganme. Y la Biblia dice que ellos le siguieron. ¿Qué más les ofreció? Jesús les ofreció que iban a ser trabajadores de Él. Ahora iban a pescar almas, ahora iban a buscar gente para transformarla. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo respondieron? Ellos le siguieron. ¿Sabe que esta lección es para determinar seguir a Cristo? Yo le invito a que siga a Cristo, que no se desvíe, que tome la determinación. ¿Sabes qué? Dejo el mundo y ahora voy a seguir a Jesús. Pero también Jesús mostró su poder. ¿Y cómo lo hizo? Mire, lo hizo allí en la sinagoga. En la sinagoga Jesús hizo un gran milagro con ese poder y que tenía, y sanó a aquel hombre inmundo. Pero luego dice la Biblia que salieron de la sinagoga y fueron a la casa del apóstol Pedro y Andrés, y ahí estaba la suegra. Y resulta que la suegra estaba enferma, y el Señor sanó a la suegra, la liberó. Luego dice que le trajeron todas las personas que estaban enfermas y Jesús los sanó. ¿Cuántos saben que Jesús tiene poder para sanar? Esta mañana, pase por favor, hermano Roberto. Roberto Morales, él es un hombre que trabajó como servidor público. Él fue jefe de la policía, él fue también administrador de la aduana, y a mí me tocó vivir una experiencia tremenda de una operación de corazón. Y él está agradecido con Dios porque Dios lo liberó, y hoy ni parece que se operó del corazón, y él viene a darle gracias al Señor para ensalzar a ese Jesús que hace grandes milagros. ¿Lo pueden creer? Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Sí,
efectivamente, hermanos, avalo la predicación del hermano, porque efectivamente yo fui sanado y soy un ejemplo y ¿cómo diré? Vivo, un testimonio vivo, hermanos. Estuve a punto de sufrir sufrí un infarto muy fuerte que no me dan por bueno. Yo vivo en la isla del Padre y ahí fue donde me atacó el infarto. Vinieron los paramédicos y no me dan por bueno. Me preguntaron a qué hospital me llevaban. Yo les dije a Harlingen. No llega, usted está muy grave. Vamos a hacerle la lucha a Brandville. Y efectivamente me trajeron a Brandville. En ese momento me puse a hacer oración, clamé a Dios y llegué bien a Brandville. Y bendito Dios, fui operado y puedo decirles que vi la gloria de Dios porque me visitaron muchos pastores, algunos que conozco, otros que fueron y se unieron iglesias a hacer oración por mi salud y bendito Dios, estoy bien. Incluso vengo a darle las gracias primeramente a Dios, aquí a mi hermano pastor Pedro Medina y a mi hermano Sergio Luna, que desde un principio estuvieron conmigo hasta que me dieron de alta y siguió todavía. Yo les agradezco mucho sus oraciones y véanme, bendito Dios. Dios vive. Gracias, hermano. Dios te bendiga, hermano Roberto. Él un domingo vino aquí a la iglesia, un domingo antes de que se enfermara del infarto, y aquí estaba sentado y dice que él le daba gracias al Señor. Le decía: Dios, gracias por darme la bendición. Estoy viudo, Señor, te llevaste a mi esposa, pero hasta aquí me cuidas y te agradezco por haberme limpiado mi corazón. Pero si tú crees que mi corazón todavía necesita limpieza, lo pongo en tus manos, tú sabes lo que haces. Oiga, eso le dijo a Dios. Pues el lunes le dio el infarto. Como que Dios quería, dice: ¿sabes qué? Necesito purificarte porque las venas. Así es que fíjese bien lo que ora. Jesús es un Dios, ¿verdad? Maravilloso, es una persona maravillosa. Pero gracias al Señor, yo recuerdo haber estado con el hermano desde el momento que pasó. Yo nunca había escuchado un doctor hablarte así, en plata limpia, lo que significa. Le habló derecho: mire, señor Roberto, sus venas están tapadas, muy poco porcentaje de vida le concedo, usted necesita operarse. Ahí estaba su hija y le hace una pregunta: disculpe, doctor, ¿como para cuántos días más nosotros podemos esperar y darle la respuesta? Dice: para mañana él se necesita operar. Se va el doctor y el hermano le dice a su hija, se quedó pensando: ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer, papá? Dice: mi hijita, yo me quiero ir con tu mamá. Cuando él dijo eso, como diciendo: yo prefiero ya terminar aquí. Si mi corazón está tan malo, mejor. La muchacha empezó a decir: no, papá, tú no me puedes dejar sola, porque es la única hija que tiene y 3 varones. Y la hija dice: no, papá, tú no me puedes dejar ahí. Yo estuve ahí, yo le empecé a ministrar al hermano: hermano, si Dios quiere que hasta aquí, en el infarto del lunes, ahí te hubiera llevado. Pero si no te llevó, es que todavía quiere algo para ti. Amado, el poder de Jesús demostrado en aquella ocasión, sanando a ese endemoniado, sanando a la suegra de Pedro y sanando a tantos enfermos, todavía sigue vigente, porque le damos gracias al Señor, porque dijo el hermano: ¿sabes qué, hijita? Me quedo contigo, que me operen. ¿Y qué sucedió? Dios le hizo el milagro. Está operado, ni parece que está operado, ¿verdad? Él ahora tiene un testimonio tan poderoso. Hermanos, yo le invito a estar de pie esta mañana. Ese Jesús maravilloso que un día comenzó el ministerio, hoy quiere ayudarle y quiere tocarle. Yo le voy a invitar, nos quedan unos minutos para venir a este altar. Si usted necesita un milagro de Dios, si usted necesita la bendición del Señor, vamos a cantar uno de los cantos. Venga, pase a este altar, ¿verdad? Con mi fe te alcanzo.